Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Montana con la materia de Yacimientos 3. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los métodos de recuperación mejorada. La explotación de yacimientos de petróleo ocurre básicamente en tres etapas. En las dos primeras etapas se logra recuperar un promedio aproximado entre 25 a 30% del petróleo original, es decir, el POES, con lo cual el yacimiento contiene todavía un estimado entre 60 y 80% del POES. Los elevados precios del crudo en el mercado internacional demandan un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles, por lo que la recuperación mejorada lo convierte en la principal alternativa a esta demanda mundial. La recuperación mejorada, de los métodos para la recuperación mejorada es la recuperación por inyección a agua. La inyección de agua en los yacimientos de hidrocarburos es muy común debido a que uno de los métodos es uno de los métodos más simples, de menor costo en cuanto hablamos de los métodos de recuperación de hidrocarburos, y el factor de recobro puede llegar hasta un 60%. Ok, existen dos tipos de esta inyección periférica o externa. Esta inyección consiste en inyectar el agua fuera de la zona de petróleo, en los flancos del yacimiento, lo cual se conoce también como inyección tradicional. Y en este caso, el agua que se inyecta en el acuífero está cerca del contacto agua-petróleo. Una de las características sería que en esta se utiliza cuando no se posee una buena descripción de yacimiento o alguna estructura del mismo, la cual favorece la inyección de agua. Los pozos de inyección se colocan en el acuífero. Una de las desventajas sería que se utilizan pocos pozos. No se requiere buena descripción del yacimiento para iniciar el proceso de invasión del agua. Una de las desventajas sería una porción de agua inyectada no se utiliza para desplazar el petróleo. Puede fallar por no existir una buena comunicación entre la periferia y el centro del yacimiento. Otro tipo de estas inyecciones sería inyección en arreglo o dispersa, la cual consiste en inyectar el agua dentro de la zona de petróleo. El agua invade esta zona y desplaza los fluidos del volumen hacia los pozos productores. Este tipo de inyección también se conoce como inyección a agua interna, ya que el fluido se inyecta en la zona de petróleo a través de un número apreciable de pozos. Una de las características más importantes es la selección del arreglo, la cual depende de la estructura y los límites del yacimiento. Se emplea particularmente en yacimientos con pozos con poco buzamiento. Una de las ventajas: produce una invasión más rápida en yacimientos homogéneos. Existen unas rápidas respuestas del yacimiento. Desventajas: en comparación con la inyección externa, este método requiere una mayor inversión debido al alto número de pozos inyectores y es una de las más riesgosas. A continuación, hablaremos acerca del sistema de levantamiento por gas, la cual este sistema es un levantamiento artificial, la cual es un método de producción que se utiliza con un gas comprimido a alta presión como fuente externa de energía. El gas es inyectado en un punto de columna de fluido en la tubería de producción. Tipos de inyección: inyección de gas interna o dispersa. Este proceso se refiere a la inyección de gas dentro de la zona de petróleo. Es aplicada por lo general en yacimientos con empuje por gas en solución. Una de las características es que se aplica en yacimientos homogéneos y la permeabilidad efectiva al gas debe ser preferiblemente baja. Ventajas: es posible orientar el gas inyectado hacia las zonas más apropiadas. La cantidad de gas inyectado puede optimizarse
mediante el control de la producción e inyección de gas. Desventajas. Generalmente la eficiencia del recobro mejora muy poco o nada como consecuencia de la posición estructural. La eficiencia del barrido areal es inferior a la que se logra en operaciones de inyección externa. Inyección a gas externo. Se refiere a la inyección de gas en la cresta de la estructura, donde se encuentra la capa de gas, bien sea primaria o secundaria. Una de las características de esta sería que se usa en yacimientos de alto relieve. Los pozos de inyección se colocan de manera que se logre una buena distribución areal del gas. Ventajas. En comparación con lo que se obtiene en la inyección interna, la eficiencia de barrido areal en este tipo de inyección es superior. Los beneficios obtenidos del drenaje por gravedad son mayores. Una de las desventajas requiere buena permeabilidad y es necesario controlar la producción de gas libre. Muchas gracias.